Buenas tardes. Vamos a ir empezando con el taller. El título del taller es Manejo de malezas en el NEA, métodos químicos y métodos culturales. A cargo del taller va a estar el ingeniero Francisco Cosi, que es graduado de la Universidad de Santiago del Estero. Francisco fue GTD de la Chacra Bandera desde el año 2013 y hoy es asesor privado y también es un consultor o está ligado también a la Chacra como un asesor externo. Básicamente el taller, Francisco, la idea es que hable aproximadamente 20 minutos y después vamos a dar lugar a las preguntas, que puede ser por ahí lo más enriquecedor del taller. Entonces, digamos, vamos a tratar de respetar esos tiempos para después poder tener un buen debate y aprovechar toda la experiencia de Francisco sobre el terreno. Así que, sin más. Buenas tardes, gracias a todos por asistir. Vamos a ver la presentación desde un punto de vista de manejo general de malezas en el NEA, no tanto desde el punto de vista de detalle y tratamientos químicos específicos, sino más que nada cómo estamos viendo el sistema en estos momentos y cómo venimos evolucionando desde un sistema básicamente que ha utilizado estrategias químicas como único recurso a un sistema donde empezamos a combinar diferentes estrategias para el control de malezas. Bueno, partiendo de primero definir cuáles son las especies que generan problemas en nuestra zona, me voy a basar en la zona de Bandera, donde generamos la mayor cantidad de información. Encontramos que hay especies que son en general de hábito de crecimiento perenne y hay otro grupo que son de hábito de crecimiento anual. Tienen dos maneras diferentes de manejarlas. También encontramos especies que son latifoliadas y especies que son gramíneas. También tienen diferentes manejos, sobre todo desde el punto de vista químico. Sabemos que hay herbicidas que podemos controlar malezas de un tipo y malezas de otro, y hay estrategias que nos permiten controlar muchas de estas especies sin importar si son latifoliadas, si son perennes, si son anuales y demás. Entonces la idea es empezar a ver el manejo desde un punto de vista sistémico con estas herramientas. Si nos ponemos a observar por ahí cómo son el patrón de emergencia de las malezas, vemos que hay dos grandes momentos en el año que tenemos flujos de emergencia, básicamente en la primavera. Octubre y noviembre son los meses clave donde tenemos que realizar acciones que sean contundentes en el control de malezas, y después en la etapa de fines de verano y otoño se dan otros flujos de emergencia. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un cultivo bien implantado, esos flujos de emergencia no se expresan porque el mismo cultivo genera un ambiente de competencia que hace que no aparezcan. Y en esta etapa, nuestro cuello de botella, donde estamos trabajando fuertemente para ver qué hacemos en los diferentes años en esta etapa para poder suprimir todas estas emergencias. Vamos a empezar a ver que de acuerdo al año y de acuerdo a la situación hídrica de cada año, pueden ir cambiando las diferentes estrategias. Si vemos el modelo típico que se utilizó durante muchos años y se sigue utilizando en la zona, salvo estos últimos 4 años por las excesivas precipitaciones, son los barbechos químicos extremadamente largos, donde por lo menos nos lleva 4 aplicaciones, desde la cosecha de una soja a la siembra de un maíz tardío, y esto nos permite generar este tipo de manejo, que aparezcan la resistencia de diferentes especies de malezas. Todo este cuento ya lo sabemos, hace muchos años que se viene hablando de esto, pero lo importante es saber que hay que hacer rotaciones de modos de acción, y siempre se hace hincapié en eso.
Este es un ejemplo, no quiere decir que se utilicen estos modos de acción, pero la pregunta es si realmente estamos ejerciendo un modo de acción con esta secuencia. Si repetimos todos los años esta secuencia, no estamos haciendo un modo de acción, una rotación de modos de acción. Es decir, si todos los años aplicamos una LS en septiembre, por más que hayamos aplicado diferentes modos de acción antes o después, estamos generando una presión con el mismo modo de acción a las malezas que nacen en esta época. Y muchas veces esos aspectos no los tenemos en cuenta y creemos que estamos haciendo una rotación de modo de acción utilizando una estrategia similar todos los años. Por eso muchas veces recomiendo que pongamos en diferentes épocas, en este caso, no sé, poner una tracina aquí en vez de mayo y poner el ALS aquí o ir rotando, eso también es muy importante, ¿no? Por otro lado, eso era el manejo de flujos de emergencia y nacimientos, pero a la vez en el lote tenemos malezas que vienen quedando, o sea, las perennes, vienen quedando las matas en el lote, y después de muchos ensayos y ver a campo, nos damos cuenta que muchas veces no son los herbicidas el problema, sino cómo los usamos. Para tener una alta eficiencia de control de matas, ya sea de gramíneas o de malezas latifoliadas, los resultados más contundentes se vieron en aplicaciones de otoño, después de la cosecha de soja y antes de las primeras heladas. Cuando aplicamos en ese barbecho largo un graminicida, tenemos un efecto mucho mayor que si aplicamos el graminicida en septiembre o octubre, cuando esas matas empiezan a rebrotar. Entonces, si nos podemos anticipar en esos cultivos y salimos en un otoño dentro de todo temprano, es una muy buena estrategia hacer una aplicación. En este caso, si hay gramíneas, agregar un graminicida, y si hay latifoliadas también, como puede ser con frena o borreria, bueno, hacer algunas mezclas de graminicidas con hormonales y glifo. Una de las mezclas que anda bastante bien puede ser aloxifob, fluroxipir más glifo. Se comporta bastante bien, no hay tanta incompatibilidad entre esos productos, pero de todas maneras hay otras formas de poder mezclar. En el caso que tengamos malezas perennes gramíneas como latifoliadas. Si no llegamos a tiempo y vienen las primeras heladas, bueno, se complica un poco. Ya tenemos que pasar más adelante al rebrote, cuando estas matas empiezan a rebrotar fines de agosto, principios de septiembre. Las condiciones de aplicación son bastante desfavorables para hacer un buen control, y es ahí donde empezamos a fallar. Muchas veces en esa época apuntamos ya a hacer un doble golpe, tanto para las latifoliadas como para las gramíneas. O en algunos casos muchos productores vienen adoptando lo que es controles mecánicos. Hemos visto algunos resultados muy buenos de algunos implementos que producen un trabajo de un impacto, digamos, moderado sobre el suelo, que descalzan malezas. En este caso son malezas de Chloris y Papophorum, que lo descalzan y dejan algo de cobertura, es decir, generan un impacto bajo en el sistema, y de todas maneras va apuntado hacia las áreas del lote donde tenemos las mayores densidades de esas poblaciones de malezas. Esto en el caso que no pudimos haber hecho el tratamiento en el otoño y nos pasamos la primavera. Esta es una opción a recurrir. Como un pie de pato, las rejas planas y después unos discos verticales que van cortando. Otro bueno, esto no es de la zona, pero también nos han pasado información de otra zona, esto es de Brasil, pero bueno, una rastra de cadena con púas, que lo que hace, bueno, también le descalza malezas y no genera mucho disturbio en el suelo y deja la cobertura. Bueno, eso sería la cadena. Y esta es otra máquina que en realidad la pongo porque quiero mostrar la realidad de la zona. Se está comenzando a ver
el uso de este implemento para el control de malezas, sobre todo en la época previa a la siembra de trigo, y se han visto buenos resultados en lo que es control de maleza y después una muy buena implantación de cultivos de invierno. Por lo tanto, podría ser una herramienta para actuar sobre los inicios del establecimiento de estas malezas gramíneas, sobre lotes puntuales que nos pueden estar ayudando a hacer esas aplicaciones tan excesivas de graminicidas. Bueno, eso es, digamos, la rastra de cadena. En realidad es una rastra niveladora, pero por fines de nivelar el lote se empezó a ver que tiene un muy buen control de malezas también. Entonces la idea, para redondear un poco lo que se puede hacer en un año seco, normalmente, a ver, cuando pasamos la cosecha, la idea era, bueno, aplicar un graminicida más glifo y después sumar algún hormonal para atacar todo tipo de malezas, y a fines de agosto, cuando viene el rebrote de aquellas malezas, matas gramíneas que no se pudieron controlar por la baja eficiencia, o si no hubiésemos hecho los tratamientos adecuados en este caso, bueno, en esta época hacer la intervención mecánica dirigida en esos pedazos puntuales de lote y empezar la idea es llegar a la primavera sin matas, para ir directamente a apuntar sobre el banco de semillas con el uso de preemergentes. Algunos preemergentes utilizados, y básicamente por las condiciones ambientales de la primavera, septiembre-octubre son 2 meses que el nivel de precipitaciones son muy bajas y debemos apuntar a usar herbicidas que dentro de todo sean estables, que permitan una incorporación aunque pasen varios días. Bueno, estos son ejemplos, isosafrutole o en el caso de algunos ALS para maíz CL han venido dando buenos resultados. También el uso no está en esta diapo porque, bueno, es un poco, es de principio de año esta diapo, pero hemos estado usando otros productos como piroxasulfone y la verdad que anda muy bien y es muy estable también, que se lo podría estar usando en la primera quincena de octubre, que es cuando empiezan a nacer la mayoría de las gramíneas y también de las latifoliadas, y es un producto que ha funcionado bastante bien en el barbecho, no solamente usándolo como preemergencia, sino también como barbecho. Y después, bueno, cuando nos acercamos más a la etapa del cultivo, donde las precipitaciones son más frecuentes, podemos hablar de metoloclor, acetoclor, dimetenamida, también biciclopirón es otro HPPD que funciona bastante bien, y bueno, como para ir viendo un poquito. En el caso contrario, cuando salimos de un maíz y vamos a soja, bueno, lo normal de la situación es que salgamos de un maíz sucio, o en algunos casos lotes muy bien manejados, no tan sucios. Entonces, bueno, se hace las aplicaciones de limpieza, glifo y hormonales. Los graminicidas en esta época no convienen porque sabemos las heladas y las malezas que están en esta época receptivas son malezas de hoja ancha prácticamente, por lo menos en nuestra zona, todo lo que es malva, rama negra y otras más. Entonces vamos a apuntar a limpiar eso. Y después, más cuando se da el rebrote de las matas, ahí podremos pensar en un control químico o en un control mecánico puntual sobre esos rodales que generalmente el Papoforum se da esta distribución, entonces es una maleza que se lo puede manejar con este sistema. Y después, bueno, una vez limpiando todo lo que es matas, ir a apuntar el banco de semillas que empiezan a hacer fines de septiembre. Y ahí sí tenemos otros herbicidas, muchos ALS, también se puede usar piroxasulfone para esta época, que es bastante errática la lluvia, y después más cerca de la siembra, bueno, con las cloroacetamidas nuevamente. O lo que es flumioxacin, fomesafen, diclosulam, bueno, son una serie de herbicidas. Lo importante y lo general del mensaje que quiero dejar aquí es que liberarnos de lo que son las matas, las malezas perennes hasta fines de agosto, que es cuando empiezan a rebrotar y generar semillas. Lo ideal es sacarlas antes que florezcan y diseminen las semillas y después ir fuerte con los residuales. Entonces, pensando este modelo,
vemos que el barbecho químico es muy largo, ya sea si salimos de soja y vamos a maíz o al revés. Y tenemos que pensar cómo hacer para cortar ese barbecho. Esa es una de las preguntas que nos hacemos, porque si vamos hacia la intensificación, hacia cortar los barbechos, vamos reduciendo los problemas de malezas. Entonces tenemos que repensar esta forma de producir, y mientras tengamos posibilidades en cuanto a las lluvias, tenemos que empezar a pensar qué otros cultivos podrían entrar en esos largos periodos de barbecho. ¿Cómo podemos diversificar e intensificar? Es muy importante diversificar porque eso genera un constante cambio en el ambiente, en el suelo, sea temperatura, sea humedad, sea intercepción de la luz y demás, para la época que nacen las malezas con mayor frecuencia. Es decir, tenemos que pensar en cambiar todos los años esa primavera. Ese octubre y noviembre no sirve que todos los años sea barbecho, o no sirve que todos los años sea cultivo de cobertura, o no sirve que todos los años sea un cultivo de renta como el trigo. Lo ideal sería que todos los años vaya cambiando eso. Una de las maneras de pasar de ese barbecho XL a un talle S puede ser adelantar a una siembra de un cultivo de primavera. En nuestro caso no representa mucha superficie un cultivo de primavera. Un maíz de primera en septiembre podemos llegar a un 10% con todas las ganas, pero hacer un cultivo de primavera, por más que no sea tan estable en el rendimiento, o si queremos disminuir riesgos sembrando tarde, pero es muy importante hacer cultivos de primavera porque estamos achicando ese barbecho y estamos interfiriendo directamente sobre ese flujo de nacimientos de maleza aquí. Entonces, si una cierta proporción del campo lo dedicamos a hacer cultivos de primavera, vamos a ir mejorando poco a poco. Un ejemplo, si un tercio de los cultivos de mi campo van en primavera, quiere decir que en mi lote cada 3 años voy a estar interfiriendo directamente con un cultivo. Y eso es muy importante. Y después el barbecho manejarlo con una limpieza y un residual si se quiere. Y bueno, aquí sí o sí, un cultivo de primavera con un residual y un cultivo bien implantado es una estrategia que impacta directamente en ese flujo de malezas. Bueno, otra forma de achicar esos barbechos es con el uso de los cultivos de cobertura, que bueno, una estrategia que está de moda, y no sé si tan de moda, más que de moda, de necesidad, porque todo esto nos ha llevado a tener que usar estas estrategias, y de poco a poco se va creciendo el número de productores que lo van adoptando. Entonces aquí disminuimos la etapa de barbecho nuevamente, en otra época, pero la disminuimos. ¿Y cómo impacta esto? En esta época, después de secar el cultivo de cobertura, la temperatura del suelo es diferente que en un barbecho químico largo. Es decir, la variación de la temperatura de los primeros centímetros es mucho menor por tener una cobertura encima. Llega menos luz y demás, y esto nos retrasa las emergencias de esas malezas que había mostrado al principio, las retrasan hacia noviembre. Entonces estamos achicando cada vez más el barbecho y siendo más eficientes en poner los herbicidas donde corresponde. Otra cosa que se puede agregar aquí es que si salimos muy sucios de esta soja, sobre todo con matas de gramíneas y otras especies, ¿por qué no usar algunos de los implementos que había mostrado al principio? Y así ir combinando todas estas cosas que cada parte va a ir sumando para llegar al éxito. Es decir, si combinamos cada vez más estrategias y las alternamos en los años, vamos viendo que todo esto se va mejorando, y está comprobado en los lotes, en los campos donde trabajan bajo estas prácticas, son los campos que menores problemas de maleza tienen. Entonces, bueno, limpiamos, por ahí si hace falta, hacemos una pasada, la cobertura la generamos inmediatamente, por lo tanto no sería un problema, y luego esto combinamos con estrategia química para poder llegar al cultivo de verano libre de malezas. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora vamos a empezar a ver. Primero quiero dejar en claro, bueno, cómo es la elección de los cultivos de cobertura. No todas las especies consumen la misma cantidad de recursos. Entonces,
conociendo el lote y conociendo cómo es la situación hídrica de cada año, podemos ir eligiendo qué estrategia de cobertura podemos poner aquí. Puede ser un Melilotus, sabemos que consume mucha más agua, una Vicia un poco menos. La ventaja de las leguminosas es que nos van a aportar el nitrógeno suficiente para generar un maíz bueno. Nos tiene que acompañar el agua, muy importante. Pero si no, una estrategia que consume menos recursos, una gramínea, y inclusive se la termina antes, y esto nos da tiempo a cargar el perfil en esta etapa en la mayoría de los casos, digamos. No quiere decir que siempre sea así. Y si analizamos después cómo es el barbecho largo, bueno, es muy largo y hay mucha agua que se pierde, y sobre todo en esta etapa, octubre y noviembre, se pierden dos terceras partes de los 250 milímetros. Por lo tanto, consumirnos esta agua y cubrir la evaporación de esta etapa es muy importante. Esto es una parcela de centeno. Fíjense la fecha de secado el 31 de agosto. Esa foto es de octubre. Ya tiene 2 meses y no tiene problema de malezas. Esa es Vicia. Se seca más tarde la Vicia porque el ciclo es más largo. Fin de octubre. En comparación con el centeno es mucho más larga. Y bueno, las fotos de noviembre, o sea, esto tiene un mes de secado y también un excelente control de malezas. Ahí se puede ver los testigos, digamos, hay Chloris, rama negra, Amaranthus, de todos. Aquí también. Aquello es Melilotus. El Melilotus al momento de secado, un excelente control de maleza, materia seca y demás. Y bueno, el testigo. Y si ustedes pueden observar que las malezas más difíciles, las que nacen en primavera, aquí no aparecen, aquí tampoco, y bueno, están en la parte de testigo. Inclusive había una parcela de barbecho que también los escapes empezaron a visualizarse en las parcelas de barbecho. Pero ¿cómo continuamos después del secado de ese cultivo de cobertura? Indudablemente no llegamos a fines de diciembre con el efecto puro del cultivo de cobertura, sobre todo si es un centeno que lo terminamos en septiembre, no llegamos a diciembre, hay que agregarle un residual sobre esa cobertura. Y muchas veces nos preguntamos por un residual con una cobertura como el que mostraba, ¿llegará o no llegará al suelo? Bueno, se ha visto una adición de control cuando tenía el herbicida residual. Esto es la parcela. Bueno, esta es la parcela que iba trigo con el herbicida residual y sin el herbicida residual. Esta es la parcela de centeno con el residual después del secado, pero después de 30 días de secado, porque después de 30 días de secado recién empezaron a aparecer las primeras malezas debajo de esta cobertura, y ahí se aplicó glifosato más el residual. Eso es sin el residual. Fíjese, no se ve en detalle, pero había una cantidad importante emergiendo de malezas, Chloris, había bastante también Amaranthus. O sea, todas las malezas de primavera se retrasan, pero de todas maneras no llegamos limpios a la siembra del cultivo de verano solamente con la cobertura. Hay que agregarle el herbicida. Estas son algunas de las características de las gramíneas y de las leguminosas. Muchas veces vamos a la elección de acuerdo a lo que queremos buscar. Los ciclos en las gramíneas, los ciclos son más cortos, como veían mostraba en el gráfico, 120 días aproximadamente. Puede ser 100 también si las sembramos anticipado. Tienen mayor eficiencia el uso del agua, por lo tanto demandan menos agua. El crecimiento inicial es más rápido que las leguminosas. Generan mayor biomasa en invierno, por lo tanto compiten muy bien con las malezas de otoño. Estas generan mayor biomasa en primavera, compiten mayormente con las malezas de primavera. Y bueno, lo más importante de las leguminosas es que fijan nitrógeno. Pero bueno, ¿por qué una u otra? Si podemos ir a mezclas, ¿hacia dónde vamos? Esto también se hizo en mezcla de Vicia, colza y centeno. Aquí buscando un poco explorar más el suelo, dejar más materia seca, biomasa en el suelo. Uno de los puntos claves para mejorar la infiltración y los aspectos físicos del suelo. Bueno, esta es la mezcla. Pero eso la verdad que es un poco riesgoso, consume menos agua.
Y hasta el momento lo que venimos encontrando de menor riesgo hídrico es las siembras aéreas, o sea, menor riesgo hídrico para el cultivo siguiente es las siembras aéreas sobre maíz de alguna gramínea, puede ser avena, cebada o centeno, que están menos tiempo en el campo, consumen menos agua y bueno, nos dejan algo de cobertura que nos permite ser más eficientes en el barbecho de esta época. Entonces, como concepto, lo que quiero dejar es que hemos venido trabajando mucho tiempo con estrategias diversas pero aisladas. Es decir, teníamos un muro entre química, mecánica y cultural, como que productores, no, yo me manejo solamente con químicos, u otros, yo me manejo con mecánicos, u otros apostaban al cultural. Pero bueno, la idea es que empecemos a integrar esto, ¿no? Que todo esto empiece a combinarse, que empecemos a utilizar términos como potenciadores, o sea, combinaciones que me potencian el control de maleza y el manejo de maleza en realidad. Tenemos que empezar a hablar más de manejo, ¿no? Así que bueno, en la caja de herramientas muchas veces usamos la herramienta que me sirve para todo, pero sabemos que esto no nos lleva a un camino que no es muy sustentable, entonces tengo que empezar a abrir esa caja y usar la herramienta justa y adecuada para cada situación y cada campo en particular. Así que bueno, usemos más un enfoque agronómico y menos una receta que la que veníamos usando todos los años. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Yo voy a alcanzar el micrófono. No sé si hay alguna pregunta. Con la rastra de cadenas esa que mostraste, ¿genera mucha removilización de la cobertura en el suelo? La que es para nivelar, la que mostraba la niveladora, sí. Genera aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de movilización de suelo y un poco menos, ¿no? Así porque hay gente que la usa y me está indicando que aproximadamente 5 centímetros, un poquito ahí raspa, digamos. La idea es raspar la superficie, descalzar esas matas y como mostraban en algunas fotos, deja bastante cobertura, o sea, no elimina toda la cobertura, nos deja un 50-60% de cobertura. Sobre todo en los chalares de maíz, es muy buen trabajo lo que hace. Nada. Yo creo que hace rato que tendríamos que haberle perdido el miedo a las labores mecánicas en esta cuestión. Han aparecido malezas que fue por culpa de seguirle digamos, la receta de la siembra directa, y siembra directa y siembra directa. Y nosotros estamos teniendo en zonas aledañas a ustedes, que sé yo, estoy en el NOA, sí, excelentes resultados con cincel rastra, derecho viejo sobre lotes que tienen papoforum y tienen gramíneas que son prácticamente imposibles de pegarle con otros. Claro. O le tenés que poner una dosis muy alta de glifosato o tenés sí, que darle con graminicidas permanentemente. Pero cuando vienen de lotes muy infestados, los resultados son excelentes con labores mecánicas. Es, digamos, el rifle sanitario esto, ¿viste? Claro. Le das con un caño ese año y después seguís trabajando en directa. Pero, y por otro lado, tenemos una aireación del suelo fantástica para cultivos, por ejemplo, como hacemos nosotros de poroto, que necesita mucho aire en el suelo, y realmente nos ha dado muy buenos resultados. Fuera de todo este tema químico, que no me aparto de eso, ¿no? Pero claro, creo que hay que perderle un poco el miedo al tema de labores mecánicas. Sí, la idea es saberla combinar con todas las estrategias. Un uso de estas herramientas son muy importantes y tenemos que siempre tener en la cabeza que continúa. El problema no lo terminamos con el uso de una herramienta mecánica, sino que hay que seguir pensando en cómo mantener ese nivel de maleza, ¿no? Farsis. Bueno, quería consultarte si tenés algún tipo de medición en
qué tipo de cultivo de cobertura se adapta mejor como antecesor a soja y si tienen medido el momento de corte del ciclo del cultivo de cobertura y extracción de agua útil a la fecha de siembra de la soja, del cultivo. Sí. Bueno, en realidad, como antecesor a soja, apuntaríamos a una gramínea. Son más eficientes en el uso del agua. Podemos sembrarlas lo más temprano posible para la zona. A ver, si el cultivo anterior es un maíz, tendríamos que ir con siembra aérea y eso nos permite anticiparnos al momento, sembrarlas en un momento que hay humedad todavía y sembrarlas temprano. La idea es generar mucha biomasa en el otoño, secarla en fines de agosto, septiembre, para tener todos esos 4 meses, 3-4 meses disponibles para capturar esa agua de lluvia. Entonces, si pensamos en un cultivo de soja, iría a un centeno o a una avena, sembrarla lo antes posible y secarla lo antes posible. Eso me da un plus en el retraso de emergencia de malezas y me disminuye los riesgos de no recargar ese perfil en la primavera. Yo te voy a hacer una consulta que me quedó ahí de una diapo que pusiste, Fran, sí. Que cuando ponía las estrategias para soja, no sé si es casualidad o no, pero vos en el primer barbecho más temprano ponía el sulfentrazone y el flumexacin como PPO lo ponías cerca del cultivo. ¿Eso es así porque por algún motivo o justo digo que pusiste esos productos? Bueno, básicamente viendo un poco algunos aspectos físico-químicos que sabemos que el sulfentrazone es un poco más soluble y en la época que lo puse ahí, fines de septiembre, principios de octubre, las precipitaciones son de bajo volumen, es decir, por ahí tenemos lluvias de 5-10 milímetros y se puede incorporar más fácil que el flumioxacin, por ejemplo. Entonces por eso lo posicionaba el flumioxacin en una época de las lluvias de mayor volumen. Claro, porque por un lado también es más fitotóxico el flumexacin para el cultivo. Sí. Si vos tomás de cuenta la fitotoxicidad, debería ser al revés, digamos. Claro, pero si vamos a usar el flumioxacin con la restricción de 15 días antes de la siembra. Y otra pregunta, ¿cómo ves el tema del yuyo colorado en la zona? Porque por ahí no un tema puntual que está creciendo mucho. ¿Cómo lo relacionas con todo esto? Y hacer un comentario, sí, el avance del yuyo colorado en estas últimas 2 o 3 campañas ha sido muy grande. Hoy todos los lotes de bandera tienen presencia, algunos con una abundancia y otros con menor abundancia, es decir, que el amaranto está presente en la zona y el problema se agrava porque siempre la problemática fue gramíneas y ahora se juntan 2 problemas y bueno, por eso empezar a pensar en todas estas estrategias nos puede facilitar el manejo químico. Si nosotros logramos retrasar y concentrar las emergencias de amaranto y de gramíneas, bueno, por lo menos vamos con aplicaciones de mezcla de productos que me cubran la mayor cantidad de especies y bueno, tenga la residualidad suficiente para cubrir ese barbecho corto. Como decía yo, hay que acortar los barbechos para poder ser eficiente con los herbicidas. ¿Cómo anda, Francisco? Che, una pregunta. Dentro de la secuencia de manejo, tanto para soja como para maíz, mencionaste estrategia de doble golpe para el control de gonfrena y borreria. ¿Cuál sería la mejor estrategia o recomendación de secuencia de herbicidas a usar para tener el mejor resultado posible en borreria para cada origen de maleza, ya sea de semilla o de rebrote, y en el caso de gonfrena lo mismo? Está bien. Bueno, cuando menciono el doble golpe, en el caso de que no pudimos controlarlas en el otoño,
empiezan a rebrotar en fines de agosto, septiembre. Y la recomendación es no hacerlo ahí en septiembre, octubre, porque realmente las condiciones y las temperaturas no ayudan mucho para tener un buen control. Dejarlas crecer un poco más, por más que florezcan, pero irnos hacia noviembre y hacer una aplicación secuencial de, bueno, sistémicos más un desecante a los 10 días, entre 7 y 10 días. La primera aplicación puede ser, para el caso tanto de borreria como gonfrena, glifosato más hormonales, una mezcla de 2,4-D más dicamba, y a los 10 días, para el caso de borreria, flumioxacin, quema muy bien y tiene un efecto residual sobre los nacimientos de esa época, o si no, para el caso de que tengamos gonfrena, utilizar otros como paraquat más diurón o glufosinato. Siempre, obviamente, con un buen aceite que nos ayude mucho en esa etapa, ¿no? Pensando en la fertilización del cultivo de renta, soja o maíz, ¿están haciendo algo, midiendo algo, sabiendo que viene luego de un cultivo de servicio? ¿Fertilizan el cultivo de servicio? ¿Fertilizan el cultivo de renta? ¿Ambos? ¿Medición? Bueno, mediciones no tenemos porque siempre venimos trabajando desde el punto de vista de malezas. Sabemos que está todo, digamos, son temas que hay que explorarlos y esas son las nuevas. Hay líneas que en la chacra y queremos llegar a tratar de generar información en eso. Sí está claro que después de un cultivo, sobre todo un cultivo de trigo y sembramos maíz, tienen que fertilizarse porque las respuestas se ven a campo y bueno, muchas veces empezar a pensar en la nutrición del suelo, ¿no? No solamente la fertilización, sino la nutrición. Cómo la fertilización de un maíz puede impactar no solo en el maíz, sino en el trigo de la campaña siguiente, es decir, que muchas veces se ven efectos de ese tipo, ¿no? O si no, en el caso de que usemos una gramínea como cobertura, pensando en ser eficientes en el uso del agua e ir a un maíz, bueno, fertilizar ese maíz. Por ahí muchas veces usar las leguminosas e ir a maíz es un poco riesgoso por el consumo hídrico, pero pensar en poner la cobertura de gramínea e ir a un maíz fertilizado es una muy buena estrategia también de manejo, ¿no? De todas maneras, hay mediciones en maíz de antecesores de leguminosas. Hay datos, digamos. Sí. O sea, de fertilización, lo que es agregado de fertilizante, no veníamos trabajando, pero sí cómo se comporta el nitrógeno de una cobertura de leguminosa en un cultivo de maíz. Y tiene un efecto sumatorio en cuanto a rendimiento. Siempre que nos acompañe el agua. ¿Qué densidades están manejando en cada uno de los cultivos de cobertura y qué están utilizando para secar cada cultivo? En general, lo que son las gramíneas, el centeno, triticale, avena, entre 40 y 50 kilos. Con eso llegamos a generar una materia seca suficiente como para controlar las malezas, para cubrir el suelo durante la primavera. Y lo que son las leguminosas, lo que es vicia, entre 15 a 20 kilos, y lo que es melilotus, 10 a 12 kilos. Esa es la... ¿Y qué más? Y para secarlo, bueno, lo que es gramínea, el centeno es muy fácil, con glifosato se lo termina muy bien. Por ahí la avena necesita una dosis un poquito más alta o que no llegue a generar grano, o sea que no esté tan avanzada. En general son fáciles, y cuando vamos a vicia, glifosato más hormonal, puede ser 2,4-D o fluroxipir, anda muy bien. Y lo que es melilotus, bueno, ahí
muchas veces tenemos que hacer una intervención mecánica porque cuando tiene un cierto tamaño es difícil de controlarla, salvo que se aplique, bueno, puede ser como un doble golpe o una dosis alta de glifos y hormonales. Pero muchas veces pasa que podemos hacerlo mecánico y después si rebrota con un paraquat, terminamos de matarla. Sí. Sí. Bueno, la pregunta que hace es cómo se potencia la combinación de los cultivos de cobertura con los herbicidas residuales. Lo que venimos observando es que los cultivos de cobertura retrasan los nacimientos de maleza y a la vez la densidad de nacimientos son menores. Esto me permite que, y al retrasarlos, vamos hacia una época donde las precipitaciones son más frecuentes y podemos incorporarlos mucho más fácil. Al tener una menor tasa de nacimientos y precipitaciones más frecuentes, hace que los herbicidas, los residuales, sean más eficientes en el control de las especies. Es decir, si en vez de nacer 100 plantas por metro cuadrado de amaranthus en un barbecho químico, después de secar un cultivo de cobertura, nacen 10, los herbicidas tienen más probabilidades de tener un control alto respecto a una situación donde tenemos mayor nacimiento de malezas. Es decir, esa combinación de las estrategias hacen a que los herbicidas sean mucho más eficientes y bueno, llegamos a un control bastante bueno, bastante alto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo encararías un problema de control de sorgo de Alepo? Digamos, en una rotación soja-maíz, cultivo de servicio. Y para empezar, si tengo problemas de sorgo de Alepo, no iría a un cultivo de servicio. Porque el sorgo de Alepo tiene la capacidad y la reserva suficiente para nacer y competir muy bien sobre un cultivo de servicio. Y muchas veces se lo ve hasta en los trigos que el sorgo de Alepo sobresale. Entonces, si tengo un problema de sorgo de Alepo, bueno, encararía primero quizá con alguna estrategia mecánica o una estrategia química para disminuir por en cierta medida la población, el primer año por lo menos. Iría a hacer un graminicida ahí en otoño, tiene un muy buen impacto, una muy buena llegada y llega mejor, digamos, a controlar los rebrotes en primavera. No quiere decir que con un graminicida en otoño termine de matar el 100% del sorgo de Alepo, pero llegamos a la primavera con menores rebrotes y ahí podemos hacer otra aplicación pensando en alguna LS, un pivot o muchas veces algunos productores están usando imazapyr. No es un producto recomendado, pero funciona muy bien. Es por eso también que muchas veces se plantean estrategias químicas para no entrar, estrategias mecánicas, perdón, para no entrar a utilizar productos que no están registrados, digamos. Entonces la idea es ir bajando esa población de amaranto de Alepo. Quizá en el primer año podamos reducir un 80% y el segundo año quizá podamos ir ya más a estrategias como cultivo de cobertura. Pero de entrada no los recomiendo el cultivo de cobertura para el caso de Alepo. Pero en el caso de que vos hagas un centeno, un trigo, una avena, está bien. Pero si vos haces una vicia o un medidor, la vicia va a usar. Sí, es muy buena estrategia. O sea, utilizar un cultivo de cobertura de leguminosa para poder usar una estrategia química como el graminicida, plantea el señor, y es una muy buena, sí.
se podría hacer una aplicación del graminicida y sembrar vicia que cubra muy bien, compite bien, y después en el caso de que empiece a emerger tenemos la chance, o en el mismo secado también poner ahí un herbicida que termine de ayudar, ¿sí? También podría ser otra estrategia. Sí, yo tengo una experiencia en un campo que asesoro de un productor que hizo vicia en un lote que tenía Alepo. Lo que pasa es que la verdad que un campo que tiene características muy propensas a tener Alepo, y era un lote que había Alepo, bueno, y iba maíz, entonces usamos como vicia como cultivo de cobertura. Y la verdad que en la previa pensamos que íbamos a tener que hacer lo que vos decís, digamos, fumigar el sorgo de Alepo. Y llamativamente, yo creo que incluso esto fue una experiencia el año pasado, así que es interesante para seguir trabajándolo. Llamativamente el sorgo de Alepo no brotó, o sea, no, y la vicia vino muy muy bien, y el sorgo de Alepo no brotó. Ahí en el campo de Ernesto. Sí. No sabemos bien qué tipo de interferencia hubo, porque estoy seguro que si hubiéramos sembrado trigo, por ejemplo, el sorgo de Alepo lo hubiera pasado al trigo, pero la verdad que es muy llamativo que no sé si era una cosa puntual que se dio solo un año. Este año volvimos a hacer vicia en otro lote donde también hay Alepo. Lo que pasa es que después llovió 300 milímetros y se perdió mucho la vicia, pero por ahí a lo mejor este año si se repite es como para estudiarlo un poco más el tema. Claro. Y en una de esas, quien dice que no tenés algo de alopatía, claro. Claro. Pero digamos, coincido con Francisco de que no usaría ningún cultivo de cobertura centeno, por ejemplo, en un lote con sorgo de Alepo. Y otra cosa que yo quería agregar es que el cultivo de cobertura es una tecnología de proceso, no es una tecnología de insumo. Entonces, no es como aplicar algo que uno puede repetir. Uno puede decir, me andan bien los cultivos de cobertura y sin embargo no hacer más de un 20 o un 30% de la superficie con cultivo de cobertura, porque se instala en un proceso, es un engranaje de un proceso, no es para nada, digamos, algo que, como a lo mejor un insumo, un fertilizante o otro insumo que estamos acostumbrados a invertir tanto y recuperar tanto. Claro, creo que es muy importante, no sé, utilizar un cierto porcentaje de tu campo con cultivo de cobertura, otro cierto porcentaje, por más chico que sea, con siembras tempranas de primavera, y no ir el 100% todos los años con siembras tardías, porque realmente eso es lo que nos ha llevado al problema de maleza. Así que, ya está. Sí. Así. ¿Tienen ensayos de hecho, por ejemplo, de vicia sembrada en el febrero por ahí? Hay una experiencia de vicia sembrada sobre maíz con altina, o sea, el boleo, el maíz en B6, B8 por ahí. Y la verdad que se adapta bien, sobre todo en las zonas donde el maíz no viene o hay esos manchones sin cultivo, se instala bien la vicia, y cuando vamos a cosechar el maíz quedan todos esos huecos con cobertura y después se va homogeneizando de a poco durante la primavera. Esa es la única experiencia, porque bueno, no tenemos el espacio vacío, salvo que cosechemos un maíz temprano y nos queda febrero ya el lote desocupado y recién entrar a sembrar vicia en ese momento. Pero hasta el momento las siembras de vicia han sido en el otoño después de la cosecha de soja o sobre maíz en B6 o B8 de maíz. Y anda bien. Sobre todo en maíces de baja densidad. Si tienen alta densidad, demora mucho en germinar y en instalarse. ¿Cuál sería el objetivo de hacer la vicia atrás de un maíz? ¿A qué iría el lote, digamos? ¿Para qué la pondrías la vicia ahí? En realidad para intensificar el sistema. Muchas veces sabemos que no va a generar un plus si vamos a soja, pero sí va a generar un plus en cuanto a malezas, digamos. Es más, si después le podemos ir incorporando otras especies, mejor. Hay un caso, por ejemplo, el caso de Pablo, que viene con resiembras de avena, resiembras naturales, y él le ha agregado, bueno, vicia con avión, y después el año siguiente vicia con el boleo de la altina, y la verdad que vas en este momento al lote y hay avena asociada con vicia, es decir, podemos ir agregando de a poco y dándole pulsos de especies a medida que se puede ir incorporando. ¿Y ese lote va a soja ahora? Ese lote va a soja ahora, pero podría
es un lote que casi no se aplica, digamos, está muy cerca de la bandera de la ciudad, entonces se tratan de reducir las aplicaciones al mínimo, no es que no se aplique. Por ejemplo, ahora no tiene ningún tratamiento herbicida y hay una población de, o sea, la avena negra está hace 3 años, y la vicia, bueno, ya el segundo año que la reforcé para mejorar la homogeneidad 10 kilos por el caso nuestro de girasol sobre soja, en ese caso se vería que... Pablo. No, perdón. Discúlpame, ¿cómo? En el caso de que nosotros en el norte hagamos girasol sobre soja, cuando esa soja se hizo sobre esa vicia y esa avena que existe, los beneficios del girasol van a ser otros. Ah, está bien. Sí, es... digamos, son alternativas que estamos viendo, digamos, y no hay nada definido, son todos manejos que vamos viendo. En el tema, por lo menos, de control de maleza y en productividad, el lote va bien, no estamos teniendo problemas. Allá la última pregunta. Sí, Francisco, Sí. Por ahí pensando en los otoños e inviernos no tan benignos con el agua, Sí. ¿hay alguna experiencia hecha con MOA, por ejemplo, allá pensando en septiembre, octubre, cuando empieza un poquito el tema de las precipitaciones para nuestro norte, digamos, Claro. que también a la vez empiezan la problemática de malezas y es un cultivo relativamente corto? Claro. Mira, no tenemos experiencias, pero sí lo tenemos pensado probar como estrategia de, bueno, con menor cantidad de agua podemos generar algo de materia seca, pero es una buena experiencia para hacerla. ¿Sí? Mírate, vos sabés que justo cuando venía para el Congreso me llaman por teléfono que se me quemó un chalar de maíz en un campo, que se me quemó como 80 hectáreas de un chalar de maíz de trigo, venía trigo maíz, un chalar espectacular en una zona que este año llovió, así que hubo buena cosecha. Y la idea que estoy pensando, ya lo están moviendo al lote, lo que se quemó ya ahora, hoy ya está terminando de mover, y una de las alternativas era hacer MOA. Justamente me parecía que por ahí, porque tengo buena recarga de humedad abajo, y por ahí la MOA creo que puede llegar a ser muy interesante. En bandera viene muy bien la MOA, digamos, cuando se usa para arroyo. ¿Qué labores mecánicas recomendás para el Alepo? Que es una de las cosas que nombraste. Sí, bueno, el Alepo necesita una estrategia mecánica más agresiva de la que mostraba. Es decir, cortar esos rizomas, llegar abajo es un poco más agresivo para poder después aplicar el herbicida. Pero bueno, no, hasta el momento la única estrategia mecánica que se ve en la zona que muchos productores hacen, bueno, pasar el disco, ¿no? Iniciar. Para romper rizoma. Claro, para romper el rizoma y después ir con los herbicidas cuando rebrota. Salimos de la directa. Doble pasada de la rastra de cadena con buena humedad saca los rizomas. Doble pasada, si hay buena humedad, saca un buen porcentaje. Otra controles similares, los discos verticales esos que mostraste, que no quiero una de las grandes reducciones sería para seguir una línea y si no remueve el rastrojo. Y lo bueno es hacerlo antes de las heladas, para que después de las heladas tenga un control adicional. Claro. Sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la directa, a la vez que introducimos una herramienta al campo, hace cuenta que tu cuerpo es de campo. Te pasó una herramienta, te rompió los huesos. ¿Cuántos años te va a llevar a guardar? Constituir todo tu hueso. Sí, el tema es... Una cosa así para un manchón o un papofón, yo te puedo aceptar. Como una excepción, después de un incendio que se te quema el maíz, perfecto, pero igual la mora puede secar en directo. Son cositas que vos por excepciones las podés hacer, pero la barbaridad, los años abajo que vas a tirar con el elemento que vas a hacer, porque bueno, capaz que no te queda solución, cosechaste con Guayamón, te tenés que reacomodar el otro, perfecto, hacer por hacer. Sí, son diferentes alternativas. Los discos verticales son, no sé, los conocés, son como los discos de la sembradora que van adelante. Solamente hace una labranza muy reducida, no remueve el rastrojo, nada, no rompe la estructura tampoco. Lo único que hace es trozar los rizomas para que después broten todos parejos y no en diferentes momentos. Sí, por supuesto.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos en horario, así que le agradecemos mucho la presencia y bueno, a Francisco también. Gracias.